Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué día es hoy? ¿Qué pregunta, Mario? Parece una pregunta fácil, pero no es tan fácil de responder. No es tan fácil. Hoy es lunes para ustedes. Sí, Pero el lunes, nosotros estamos haciendo un programa, no el lunes. claro. Yo el lunes estoy en Salta, ojalá pueda estar en Salta el lunes como estaba comprometido. Que llegue el avión. Que llegue el avión. Y, Acompañado de los compañeros que van a una batalla a una política. batalla virtual que vamos a analizar. Así que hacemos el programa unos días antes, está grabado, pero está buenísimo igual. Obvio, Sí. obvio. Como de costumbre. Como de costumbre. Bueno, a ver, vamos a tener varias cosas. Vamos a ver un poco qué es, cómo sigue toda la cuestión del Papa y el fenómeno político que se ha abierto en la Argentina, ¿no? A raíz de todo eso, los procesos electorales, las novedades de la crisis mundial. Pero en lo inmediato tenemos el 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Obrera, Que hay que ir a Plaza de Mayo. que hay que ir a Plaza de Mayo. Como corresponde. Como corresponde. A una corriente política de la clase obrera. Digámoslo en términos principistas. El que no va a la plaza el 1 de mayo maneja el patrullero. Claro. Como concepto. Lo dijo Lenin en una frase memorable. Como todo el mundo sabe. No, porque aparte el 1 de mayo en la Plaza de Mayo ha sido una conquista. Post-2001 en general la izquierda ha logrado ocupar la Plaza de Mayo. Una defección, un abandono del peronismo, de cualquier tipo de acción de lucha, de movilización, de reivindicación de los trabajadores del 1 de mayo. Y desde el 2011 a esta parte, particularmente por el frente de izquierda. Yo creo que el peronismo no hace un acto del 1 de mayo en Plaza de Mayo del 74. Quizá me confunda y me puedan mandar críticas. Correcciones. Correcciones, sí. Pero creo que del año 74. Cuando fue echado de la plaza por Perón. Claro, cuando Los una parte montoneros. de AJP que en realidad se retira Claro. y después Perón los echa y los líderes de AJP se tienen que ir con su base. Creo que de ese momento no hay actos de peronismo en la Plaza de Mayo. Lo cual es muy bueno. Porque eran actos de una estatización del movimiento obrero. Sí. Entonces nosotros nunca bregamos por actos de un movimiento obrero estatizado. Y en general la CGT hace acto del Día del Trabajo, Sí, lo cual es una falsificación, una tergiversación espantosa. lógico. Porque nosotros nos reivindicamos el trabajo, reivindicamos el trabajador, que son cosas muy diferentes. Muy diferente. De hecho, en Estados Unidos está dividido. Claro, bueno, de hecho es en el único país que no hay feriado. Y, No, el 1 de mayo es un día prácticamente ilegal. claro, Y hay otro día. hay otro día, hay que otro es el día- Día del Trabajo. Que es el Día del Trabajo en Estados Unidos. En Digo, septiembre creo que, no me que es acuerdo. el país donde da origen al 1 de mayo, que es el asesinato de los mártires de Chicago en Claro. 1886. Que después en 1889 hay un Congreso Internacional Socialista que vota hacer en todo el mundo jornadas del 1 de mayo en 1890. Y si no me equivoco, porque yo no había nacido todavía, en 1890 se hacen 3 actos en Argentina. ¿1890? Sí. Para mí son 3. Uno, Los de Borgward. claro, pero uno en Rosario, saludos a compañeros de Rosario, uno en Bahía Blanca, saludos a compañeros de Bahía Blanca, y otro en el Prado Español, que es Junín, Recoleta, es Junín y, sí, cruzando las Heras. Si me equivoco, lo Los dice. primeros núcleos obreros. Claro, pero hubo 3 actos, Argentina estuvo de entrada en el 1 de mayo. Sí, aparte de una clase obrera que se conformó bajo la aluvión de las oleadas de inmigrantes migratorias y por lo tanto que llegaban a la Argentina con posiciones socialistas, anarquistas, el anarquismo tenía mucho peso. Lógico, sí, sí. Y los actos del 1 de mayo eran jornadas de mucha relevancia, que luego incluso a principios del siglo también sufrieron represiones feroces y se caracterizaban por su combatividad, por levantar y plantar banderas fuertemente en defensa de la clase obrera. Ahora es interesante esta defensa en abstracto del Día del Trabajo, porque uno lo que tiene que cuestionar es la modalidad que adopta la explotación del trabajo bajo el régimen social capitalista, que finalmente es la modalidad de la explotación del trabajo asalariado. Entonces vos tenés a las centrales sindicales reivindicando el Día del Trabajo en abstracto y no el Día de los Trabajadores para sacarse de encima las cadenas de la explotación social y terminar con ese régimen. Bueno, ilustra el papel político que ocupa Sí, la cada orientación uno. pluriclasista de Claro. parte de la burocracia sindical. Exacto. Que en Argentina estuvo muy presente siempre. Hubo 1 de mayo en Argentina Muy combativo. muy combativo. Muy. Quizá estamos hablando de memoria, disculpen la cara, pero no lo tengo No preparado. estaba preparado. Un piloteo improvisado. El de 1909, si no me equivoco, fue el brutalmente reprimido, un acto anarquista
en Plaza Lorea, brutalmente reprimido. O sea, fueron el 1 de mayo muy combativos. Y luego el peronismo busca estatizarlo, pero antes del peronismo, si yo no me equivoco, en el año 1935 o 37, está el acto en el cual el Partido Comunista tenía un peso importante con la democracia progresista, que era ya la línea Frente Populista que pregonaba la Internacional Comunista a partir del año 1935 en todo el mundo. Y en Argentina se hace, después de la gran huelga de la construcción, de la década del 30, un acto de colaboración de clases. Con el Partido Comunista ya dirigiendo la CGT. Claro. Claro. Acá nos dicen que Santi hizo un buen informe el 1 de mayo de su historia. Busquen en Prensa Obrera y Emprender la Mecha con Tati. Ahí está. Así que bueno, no lo vimos. Que pero sale el martes, ¿no? ¿Prende la mecha? Sí, sale los martes. Sale los martes. pero bueno, Para complementar un poco. bueno, ahí el podemos ver si estas tópico. fechas son ciertas o no son ciertas. Estamos jugando de memoria. ¿Estuvimos bien las fechas? Bueno, ahora Ahí que va. tenemos nuestro cordón umbilical con el movimiento obrero. No, y es interesante, por ejemplo, la fundación del primer partido obrero de la Argentina, el Partido Socialista, 1896. 1896, contemporáneo con los grandes partidos socialistas. Por ejemplo, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1898, Claro. creo que Claro. tiene su primer congreso, que luego va a ser... Y antes, mira qué interesante, antes que se forme el partido, en 1896, salió La Vanguardia, el periódico. El periódico. No sé si me decía, el periódico es el primer militante. Bueno, hoy el periódico es también las redes sociales, es más cosas. Creo que desde 1894 1892. Y estaba además La Vanguardia y después estaba la protesta, ¿no? De los anarquistas. Exacto. La protesta humana. La protesta humana y luego la protesta Claro. de Que la dicen que Fora. se vendía más que los diarios burgueses. Llegaron a vender 10.000 ejemplares, Sí, era un diario. un diario, y los canillitas eran los pibes que lo vendían. Canillita porque tenía la canilla al aire. Claro. De ahí viene el término canillita. O sea, hoy es un programa... Impresionante. Bueno, Bueno, para este 1 de mayo, a Plaza de Mayo, con todo. con todo. con todo. A las 14:30, Va a hablar gente muy piola. gente muy piola. Por ejemplo, acá hay uno que va a hablar. Ese es el no piola. Pero hay otros piola, no es que todos piola. Va a algunos son hablar de piola. Vanina Biasi, Romina del Plan, Néstor Néstor Pitrola y Gabriel Solano. Y después van a estar presentes luchadores que seguramente dan algún tipo de saludo, del movimiento sindical. de los compañeros jubilados. piqueteros, jubilados, de la juventud. Le hemos propuesto a todo el frente de izquierda, digámoslo. Claro. Esto común. No quisieron, bueno, nosotros no es culpa nuestra, pero nos pareció que tenemos una responsabilidad en mantener el acto. Y, a va a ser pesar una, de esto, y es ¿no? una jornada internacional. Es decir, el 1 de mayo, si uno ve en el mundo, son grandes combates, grandes luchas, Sí. grandes choques contra la fuerza represiva del Estado. Se puede poner canal 26 después del acto nuestro. Sí. Que pasa solo temas internacionales, no sé bien por qué. Eso Lógico, porque pierde y no quiere pelearse con nadie en Argentina. Entonces Claro. pasa cosas de afuera. Pero en ese contexto, levantar una tribuna revolucionaria un día como el 1 de mayo es una tarea central para la Claro, izquierda. aparte no es cualquier 1 de mayo. No, Es el 1 de mayo Milei. contra Milei y contra Trump. Sí, sí. No. En el marco de un recrudecimiento de la crisis De la mundial, guerra. la guerra comercial, la guerra monetaria. Es socialismo o barbarie, digámoslo. Bueno, esa es la consigna del acto. Exactamente. Nosotros queremos socialismo. Queremos- Pero si no, barbarie. Va, viene Continúa la barbarie. Vamos a dar esa batalla. Bueno, vamos, ¿o no? Arrancamos con, hecho esto, primero, antes que nada, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, difundan, hay que difundir la agitación y la propaganda revolucionaria a través de Prensa Obrera, hay que darle mucha manija, así que denos una mano con eso. Y bueno, sin Vamos más, al editorial. vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. En este editorial vamos a abordar algunos problemas políticos más de fondo, que habitualmente no tenemos tiempo de ver, pero partamos de la realidad argentina que tiene que ver con esto. La muerte del Papa Francisco, siendo él aparte un Papa argentino, generó en nuestro país un clima, o quiso generarse un clima de unidad nacional. Pasó, por ejemplo, que había sesiones en el Congreso que fueron suspendidas, por ejemplo, para investigar las denuncias de corrupción contra el presidente, es decir, que la muerte del Papa habilita el robo de un presidente de la nación. Se hicieron misas, una que trascendió mucho fue una misa en el barrio de Flores, que era el barrio del Papa Francisco, donde estuvo presente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, conocida como defensores directos de torturadores, la que le daba un té a Videla en la cárcel, y en esa misa estuvo presente también el candidato kirchnerista de la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, que cuando llega a la misa la va a saludar, todo en un clima de unidad nacional. Es decir, la muerte del Papa está por encima de que uno no va a saludar a torturadores en una misa donde sea.
mucho más dignos que Santoro, fueron militantes que uno puede empezar a kirchneristas o que estaban en la puerta de la iglesia y que insultaron merecidamente a Villarruel, insisto, por ser una defensora de torturadores. Y esto se fue generando en la Cámara de Diputados, en el gobierno, en misas, este clima de unidad nacional. Nosotros desde ya no somos parte de eso, no suspendimos las campañas electorales como las suspendieron otras fuerzas políticas, porque nos parece que se trata de utilizar la campaña electoral como un instrumento de lucha del pueblo argentino contra la barbarie que está sufriendo, y jamás suspenderíamos una campaña electoral por la muerte del Papa. Pues esto nos lleva a hacernos algunas preguntas que puede ser interesante que las podamos discutir en profundidad. ¿Por qué se hace esto por la muerte del Papa? Bueno, pues tiene que ver con la característica misma de la función de la iglesia y de la religión en la sociedad actual. Y cuando uno va a ver esta función, se da cuenta por qué los teóricos marxistas, desde sus orígenes, le dio tanto valor al estudio del problema de la religión. El propio Marx, cuando uno va a hacer sus escritos, sobre todo sus escritos cuando era más joven, prácticamente tiene que saldar cuentas con la religión para poder luego construir los textos más elaborados como el Capital, que fueron escritos posteriormente. Hay una polémica importantísima de Marx, con quien había sido uno de sus formadores, Febernach, un filósofo importante, que estudia el cristianismo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este filósofo decía lo siguiente: la religión es la expresión de la enajenación del hombre, de la sociedad. Y uno puede pensar que es una explicación en la cual el marxismo también podría haberse reflejado. Y Marx toma en parte esa descripción, pero hace un análisis mucho más de fondo y dice, no, cuidado. Esta es la expresión ideológica de la religión de la enajenación, entendiendo como enajenación la pérdida del hombre, de la mujer, de las personas, sobre control sobre su propio trabajo y por tanto sobre su propia esencia humana. Pero la base de fondo es la realidad material, es la explotación del trabajo. No es la construcción ideológica que se construye sobre eso que vendría a ser la religión. Entonces, para terminar con la enajenación, no hay que terminar con la religión, sino terminar con la explotación. Y cuando terminemos con la explotación y con la opresión, la religión irá perdiendo el poder que tuvo en la historia humana. Entonces se dan cuenta que bajo una caracterización distinta del origen de la religión, surgen tareas muy distintas sobre lo que hay que hacer. En un caso combatir solamente una religión, en otro terminar con el capitalismo. Y esto que Marx lo toma como fundante, tiene que ver con que el origen mismo del cristianismo, porque estamos hablando de un papa que es un papa católico, un papa cristiano, estuvo muy asociado a estas polémicas. Hay textos muy interesantes de distintos teóricos socialistas, de Engels van a encontrar cosas muy interesantes, pero quizás quien más lo sistematizó es Karl Kautsky, en este libro que yo llamo a que lo podamos leer, estudiar, que se llama El cristianismo, sus orígenes y fundamentos, que él muestra cómo el cristianismo en sus orígenes, era la expresión ideológica, y más que la expresión ideológica, era de alguna manera lo que organizaba al sector del proletariado romano en la época imperial. Surge como una organización proletaria. Kautsky va más a fondo y habla de comunista, porque diferentes planteos en la organización interna de los primeros núcleos cristianos eran propios de un comunismo muy atrasado. Y citando los primeros textos que están en la Biblia, él señala con mucha agudeza cómo se desenvuelven planteos que tienen que ver con lo que hoy llamaríamos el odio de clase, el odio del proletariado antiguo en sus momentos, digamos, en el jardín de infantes, un proletariado de jardín de infantes, contra la explotación que sufría. Un odio de clase que nosotros hoy también queremos llevar adelante. Acá se habla mucho contra la teoría del odio, cuando se la adjudica a Milei. Nosotros rechazamos el odio de la burguesía y del fascismo contra el pueblo, pero auspiciamos el odio de los trabajadores contra todo lo que está mal, la explotación, la opresión, el racismo, la xenofobia, la persecución a la diversidad sexual. Eso es un odio muy positivo que tenemos que auspiciar. Y ese proletariado en sus orígenes tenía mucho odio contra la explotación que vivía, contra la riqueza que se acumulaba en un puñado de sectores de la sociedad, mientras la mayoría vivía con privaciones totales. Y se citan frases que están en la propia Biblia, por ejemplo, cuando dice que es más difícil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Esa frase que es conocida, mostraba el odio de clase de ese proletariado contra las clases poseedoras en la época de la Roma imperial. Y va a ir mostrando Kautsky cómo, en la medida que el cristianismo se va
convirtiendo en la religión de Estado, y eso va a pasar en Roma recién en el siglo IV, se van a ir modificando los textos para hacerlos más amigables a las clases posteriores de ese momento. Él hace un análisis muy interesante porque se dedica a estudiar el tema, la diferencia, por ejemplo, entre lo que son los textos de San Juan con lo que son los textos de San Mateo. Un teórico marxista, de los más importantes que tuvo la historia, que es Bukowski, se dedica a analizar los diferentes evangelios. Y muestra cómo lo de San Juan, los primeros evangelios, son comunistas y muestran odio de clase, y lo de San Mateo buscan adaptarse al ingreso al cristianismo de los sectores poseedores. Ahora, acá hay un tema interesante que me parece clave que nosotros como Partido Obrero y en general las fuerzas revolucionarias que se reclaman marxistas lo tengan en cuenta. Que la diferencia entre ese proletariado y el proletariado actual es muy importante. Ese era un proletariado que en buena medida, y Kautsky lo dice, vivía en la sociedad. Era un proletariado porque el sector que producía la riqueza era el esclavismo, eran los esclavos. Y ese era un proletariado que también trabajaba parcialmente, pero como tenía derecho a voto, buscaba ser seducido por las clases posteriores y muchas veces prostituido, con diferentes tipos de dádivas. Y no era un proletariado que podía transformar la sociedad. No ocupaba ese lugar vertebral en la sociedad como sí lo ocupa el proletariado moderno, que no era un proletariado el actual, que vive en la sociedad, sino que hoy la sociedad vive el proletariado, porque el que produce la riqueza es el obrero. Este proletariado que produce la riqueza no puede tener como ideología el cristianismo, tiene que tener como ideología un planteo de transformación social de la sociedad. Y por eso el socialismo, por eso el marxismo, y el socialismo científico se diferencia de los socialismos anteriores en que los demás eran utópicos, expresaban el ideal de igualdad, pero no podía materializarse esa igualdad porque el desarrollo de las fuerzas productivas no reunía las características adecuadas para poder superar las contradicciones de clase. Había que atravesar una cantidad de sociedades de clase para que se desarrollen las fuerzas productivas y arribar a la posibilidad de un socialismo real. De terminar con la explotación del trabajo, de terminar con esta enajenación que ha caracterizado a las sociedades de clase en los últimos siglos. Y eso ahora lo tenemos que ver. ¿Por qué es importante discutirlo ahora? Es importante discutirlo ahora porque tenemos mucha gente del progresismo, de la izquierda, que incluso con seguridad, votante del Frente de Izquierda, que vean con mucha simpatía a la figura del Papa Francisco y que estén bregando porque este concilio que se tiene que hacer en el Vaticano elija algún tipo de Francisco II. Es decir, que no tengamos ahora un Papa reaccionario, sino que tengamos un Papa progresista. Es la idea que al menos es positivo que tengamos en el Vaticano un Papa que hable de la desigualdad, a un Papa que hable de la crisis climática, a un Papa que hable de la distribución del ingreso, de la justicia social. Y eso no lleva a ningún lado. Y eso queda claro incluso en la parte, digamos, que muchos reivindican, porque muchos después dicen, no, es cierto que el Papa hizo muchas cosas que no podemos reivindicar, encubrió pedófilos y cosas por el estilo, pero reivindicamos esa parte. Ahora, ese tipo de alusiones genéricas no son alusiones para terminar con el sistema capitalista. Yo escuché al Papa el otro día, antes de su muerte, una frase que surgió mucho, criticar a los megamillonarios que tenemos en la actualidad, decir por qué no distribuye una parte de su riqueza y ellos mismos serían más felices y harían felices al resto de la humanidad. Bueno, así no funciona el capitalismo, porque si esos megamillonarios distribuyen una parte de su riqueza, quiebran y un competidor los pasa por arriba. En la sociedad capitalista no es esa sociedad precapitalista en la cual surge el cristianismo, que había una distribución de mercancías y en eso consistía la solidaridad, sino que el socialismo actual es la concentración de la riqueza por parte del Estado para desenvolver las fuerzas productivas. No es una mera distribución del ingreso, no es una justicia social. Y esa diferencia es fundamental entenderla. Entonces, la lucha contra el capitalismo no puede ser una materia de la iglesia, no puede ser materia de la religión. Tiene que ser materia de una fuerza anticapitalista y socialista sobre la base de un programa y la organización de la propia clase obrera. Y para que eso pueda prosperar, es importante combatir dentro de la fila del movimiento obrero, dentro de la fila de la clase obrera, las influencias de la religión. Se sabe poco que una de las tareas que tuvo León Trotsky dentro de la Unión Soviética, que quizá era accesoria, porque no era la principal, tuvo tareas mucho más importantes. Él creó el Ejército Rojo que derrotó la invasión de potencias imperialistas en un momento que estaba Rusia destruida después de la Primera Guerra Mundial, hizo muchas más cosas, pero una de las tareas que él
pidió para hacer, casi se quiere de los ratos libres, era el Departamento de Lucha por el Ateísmo. En un país donde había mucha presencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, no de la Iglesia Vaticana, pero una Iglesia cristiana pero ortodoxa, él luchaba contra el ateísmo, el Estado luchando por el ateísmo. Entonces no es menor esta pelea. No es menor que nosotros como Fuerza Socialista planteemos también una lucha por el ateísmo en las actuales circunstancias y mostremos que la influencia de la religión es una influencia negativa para las tareas que tienen los pueblos del mundo para terminar con todo tipo de opresión y explotación. Y hacer, como dice internacional, la famosa canción internacional, que el paraíso sea la tierra y no la idea de un paraíso que viene a subsanar las miserias que ha tenido la humanidad en el planeta Tierra. Nada más. Muy bien. Bueno, ahora se ha planteado mucho, ¿no? Un debate sobre que, bueno, finalmente nosotros lo recogimos, es decir, este Papa ha marcado cierta ruptura con el desarrollo que venía teniendo la Iglesia, ¿no? Mostrando aspectos progresivos frente a una línea que se venía desenvolviendo con los papas precedentes, con Ratzinger o Juan Pablo II, etc. Pero para mí es importante señalar que nosotros hemos tenido a la Iglesia Católica como institución, ha sido siempre la retaguardia de los procesos históricos. ¿En qué instancia ha estado la Iglesia Católica a la vanguardia para hacer evolucionar a la sociedad? Entonces, por lo tanto, si la Iglesia Católica ha estado siempre a la retaguardia, la tentativa de alguien de venir a enmascarar a la Iglesia Católica y venir a darle un tinte de tipo progresista es una tentativa reaccionaria, porque es la tentativa de rescatar una institución que juega un papel reaccionario en el proceso histórico. Este aspecto me parece clave. Sí, reaccionario en materia científica, yo sé. Sí, de derechos sociales, derechos civiles, derechos civiles. Hay países como el nuestro, incluso, los llamados países más atrasados, donde el punto cobra una sensibilidad particular, porque, bueno, nosotros hablábamos del capitalismo. Tuvimos la Revolución Francesa, 1789, separación de la Iglesia y del Estado. La realidad es que en buena parte del mundo, y en países como el nuestro, eso es muy palpable, la separación de la Iglesia y del Estado es aún una tarea inconclusa. Y la Iglesia tiene una fuerte penetración dentro de toda la estructura del Estado en sus distintos niveles, y eso lo vemos en el sistema de salud pública, en el sistema educativo, y ahí se juegan cuestiones como, por ejemplo, la defensa de una educación científica, libre de prejuicios religiosos y de todo orden, versus la educación de nuestro pueblo en base a prejuicios y preceptos religiosos que, bueno, son muy costosos. Ni que hablar para el movimiento de mujeres y diversidades con respecto a la educación sexual integral, por ejemplo, que hoy seguimos batallando porque lejos está de ser una realidad consumada en nuestro país, allí donde se imparte una educación sexual, laica, científica, respetuosa de las diversidades, que lucha por constituir vínculos libres de todo tipo de violencia, es donde hay una docencia que pelea a pulmón, donde están los pibes que se organizan en los centros de estudiantes y lo han logrado arrebatar. Pero en realidad, si uno mira el sistema educativo argentino, la presencia clerical es fuertemente dominante. Y por lo tanto, educación sexual integral no tenemos en la mayoría de los niveles. ¿Qué educación laica en Argentina? Que no tenemos un sistema laico de educación. Porque, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de la matrícula de educación media está en escuela privada. No toda es confesional, pero una parte importante es confesional y en los sectores más pobres es toda confesional. Pero como tiene subsidio del Estado, es la que puede pagar a alguien con muchísimo esfuerzo, porque quien no tiene subsidio del Estado, las cuotas son privativas. Y eso, y a la mitad, más de la mitad de la matrícula. Estamos hablando de una presencia dominante. Bueno, la vez pasada hablábamos del problema de los abusos hacia el interior de la Iglesia Católica, ¿no? Que los sobrevivientes denuncian que es verdaderamente hay una red de pedofilia organizada con plena cobertura e impunidad hacia el interior de la Iglesia, pero no es un fenómeno exclusivamente limitado al ámbito institucional clerical.
es realmente un dramón hacia el interior de toda la sociedad argentina. Las estadísticas de UNICEF dan cuenta de que hacia el interior de los hogares el porcentaje de niños que ha sufrido algún tipo de abuso es altísimo. Y uno piensa, la educación sexual integral es una de las herramientas primordiales para combatir o detectar los abusos en las infancias, para educar en la conciencia sobre la intimidad particular de cada uno, cómo cuidarse, cómo manifestarlo. Y hoy no lo tenemos en la mayoría de los niveles, en gran parte por la oposición de la Iglesia Católica. No, porque la ley vigente introdujo un artículo que es que cada institución lo da de acuerdo a su ideario. Eso fue, la otra vez hablábamos de las peleas y los choques entre la Iglesia y Cristina Kirchner, y en este punto Cristina Kirchner le dio una concesión enorme a la Iglesia Católica cuando se aprueba la ley en el 2006, que es este artículo 5 que mencionás vos, que es que, bueno, está sujeto al ideario institucional de... Entonces vas a una escuela católica y te dicen, no, el preservativo es abortivo. Y como el aborto vas al infierno, vos que es al infierno, no, pará, no quiero ir al infierno. ¿Entendés? Sí, lógico. Yo dije que iba a una escuela católica, entonces me vinieron a hacer un día la capacitación para que no queden embarazadas las chicas. Entonces tenías que, para tener relaciones, ver los días, el método natural. Qué un quilombo, tenías que contar los dedos. Me acuerdo que la gente... ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías así con los dedos? Esto va a terminar mal, ¿entendés? Sí, sí. Y Salón pirulero. Aparte la gente se iba a sumar, 4 más 4. Y otro tanto ocurre en el ámbito de la salud. Y no solo la salud pública, sino también la salud... no solo la salud privada, digo, sino también la salud pública. Uno mira las obras sociales, ¿qué hospitales? Son todos San Algo, ¿cómo se llama la mayoría? Santa Lucía, San Juan de Dios. San Juan, ese justo es privado, pero digo, pasa también en el ámbito... Bueno, La Plata hay uno que no es privado. Bien, buen dato. Pasa mucho, pero yo recuerdo cuando discutíamos acá el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tuvimos que atravesar un montón de trampas que querían poner en el texto de la ley. Y una de ellas era habilitar la figura de la objeción de conciencia, que prácticamente, claro, a nivel institucional, invalida el derecho, porque aparte allí donde uno tiene profesionales de la salud piola, que hay un montón y que quieren cumplir con la ley, si es institucional, la dirección del hospital dice, este hospital es objetor de conciencia, nadie puede... Y entonces vos tenés un derecho que, por ejemplo, en el interior, donde aparte te cuento en el norte del país, la presencia de clerical es tan fuerte, tenés que trasladarte kilómetros y kilómetros, irte a otra provincia, a otro pueblo, para poder conseguir un lugar donde te garanticen la práctica. Ni que hablar para las diversidades sexuales y de género, para poder acceder a tratamientos de hormonización, a lo que han sido derechos conquistados con mucha lucha. Entonces, el problema de la separación de la Iglesia del Estado sigue siendo una tarea de primer orden y es muy sensible porque no es un problema ideológico. O sea, se traduce materialmente en la falta de acceso a derechos. Sigue pagando, el Estado sigue pagando a los obispos y a los curas de frontera y no me acuerdo a qué más, un salario equivalente a un juez de no sé qué jerarquía. Eso viene de la época de Videla. Videla. Están las exenciones impositivas. Claro, pero eso fue Videla que lo puso. Claro, de la dictadura. Y ahora están discutiendo dejarlo de lado, pero lo están demorando mucho, pero igual es lo menor, porque lo más importante es lo otro. Son las decisiones impositivas que son... Sí, aparte, la Iglesia Católica es como una gran inmobiliaria, aparte... La mayor del país. Las propiedades que maneja... En la ciudad de Buenos Aires, pero... Ahora, vos tenés que, por ejemplo, quien llevó a fondo la separación de la Iglesia y el Estado, por ejemplo, fue la Comuna de París, en 1871... 1871. Vanguardia total. Como una revolución obrera, lo lleva a la práctica en 2 meses. Sí, lo elimina. La relación de fuerza no da. Claro. Y hace muchos años. Es impresionante. Bueno, lo mismo vale, ¿no? Acá se festejaba, bueno, correctamente se festejaba porque fue una lucha y fue una conquista histórica para el movimiento de lucha de la mujer y todo lo demás, como el derecho al aborto. Pero me refiero a los gobiernos que se jactan, como el gobierno de Alberto Fernández y demás. La Revolución Rusa lo logró en 1921, si no me equivoco. Sí, es decir, que 100 años antes... Sí, no lo hicieron antes porque estaban ocupados en otras cosas. O sea, tenés una guerra civil, claro. No tenés ni hospitales para hacerlo, digamos. Claro. Pero el valor de la clase obrera en el poder... para llevar adelante. Pero fue el primer país en el mundo, aparte. Pero yo tomo que vos decías, Pablo, recién, que no hubo ningún avance que no sea contra la Iglesia.
en materia científica, no sé si ve una película de Galileo Galilei que es conocida. Sí, sí. Creo que es Copérnico que está viendo ahí con el telescopio. Y hay un cura y dice, no, pero ven que en la Tierra que gira. Y el cura dice, no. Y el tipo ve y capitula. Porque dice, pero finalmente... Se mueve. Finalmente se mueve. Pero bueno, quiere decir que avances de la ciencia, avances de la cultura, avances de las sociedades, todas fueron contra la iglesia. Claro. Por eso, los para 2000 años de existencia fue Por así. eso, subrayo esto, que también lo insistí la vuelta pasada, que venga alguien, para ir, viste, ser un poquito más incisivo, que venga alguien y se pinte progresista, o sea progresista, no me importa, pero viene a rescatar una institución reaccionaria y por lo tanto como tentativa es una tentativa reaccionaria. ¿Se entiende? Es decir, por eso la analogía con lo de Kirchner. Lógico. Viene a rescatar al Estado capitalista. Ok, sí, bueno, no es lo mismo Kirchner que Menem, es lo mismo la presidencia de Kirchner que Menem. No es lo mismo la presidencia de Kirchner que la de Milei. No son lo mismo, no estamos diciendo que sea lo mismo. Pero su tentativa, ¿cuál es la tentativa de fondo, la estrategia? Su estrategia es rescatar al Estado capitalista que estaba en declinación. Y hay que hacer una crítica de fondo a la iglesia. El otro día me contó Chiquito que estuvo en un programa de televisión, o algo así, o en streaming. Y ahí dice, el Papa no fue consecuente. No puede ser consecuente. O sea, si uno hace una crítica a la iglesia estructural de su función en la sociedad capitalista Su y función las sociedades social de clase que hubo desde el surgimiento de la iglesia, no se trata que no es consecuente, pues es una ridiculez esa crítica. No puedes pedir pedas al olmo. Si vos criticás la función de la iglesia, estás desnudando tu objetivo reaccionario. No le pedís que sea consecuente de qué. Finalmente es consecuente cuando hace lo que hace. En sus intereses. Es consecuente. ¿Qué intereses vos le asignes para decir si es consecuente o no es consecuente, no? Ese es el punto. Bueno, escúchame, acá nos quedaron algunas cosas importantes de la situación política, pero estamos discutiendo. Esto es alta filosofía. Es interesante la ruptura de Marx. Sí. Muy joven, porque él muestra que el problema es la realidad material. Total. No es que descarta lo que el otro dice, lo integra, pero como una manifestación ideológica. Y de ahí deduce tareas que son opuestas. Hay frases que son fantásticas. Yo traje acá. Anoche Vendé tu libro. Anoche no pude dormir, pero no pude dormir por otros problemas, pero. Dije, bueno, ¿qué hago? Por el Papa estamos muertos. ¿Qué hago? Y me leo la crítica a la filosofía del derecho de Hegel de Marx. Que tiene frases fantásticas. Que acá está lo que había citado vos, que la religión es el opio de los pueblos. O el opio del pueblo. Pero está precedida por un párrafo que dice cosas muy interesantes. Porque dice: la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Es decir, es las dos cosas al mismo tiempo. La gente se hace religiosa porque es una forma de protestar. Pues es una protesta inconducente. Inconducente. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, del humano atormentado por la realidad, el alma de un mundo desalmado, y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Vamos. Impresionante. No, capo, Marx es capo. ¿Viste? Es que no Marxista es ponerle eso a Marx. Claro. La pluma de Marx. Sí. Otro texto bellísimo también en esta misma sintonía es el de la ideología alemana. Sí. Donde él toma como punto de partida la ruptura con Hegel de un sector por izquierda, Feuerbach y compañía, para terminar de darle un sustento material a la crítica que había logrado individualizar el hecho de que Dios no había creado al hombre, a las personas, sino que Dios era una creación de las personas. Y por lo tanto se proyecta una alienación particular en la cual eso que es el producto de una creación humana se convierte en algo que te domina, que te posee, y hay que terminar con esa tutela supersticiosa para apoderarse uno mismo de sus propias capacidades y luchar por una transformación en esta tierra. Pero vos fíjate que Trotsky, y vosotros ya pasamos, tiene un capítulo de la Revolución Traicionada criticando el ataque de Stalin a las iglesias. Claro. Porque, bueno, ¿por qué no ataca? Él dirigía el departamento contra el ateísmo hasta que, no sé, 21, 22, 23 Trotsky. Pero dice, una cosa es que vas a hacer una propaganda atea, otra es que persigas a las iglesias. Porque si finalmente la religión es la expresión de una enajenación, que a veces es la expresión de la explotación del trabajador. El atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas. Vos tenés que superar eso. Claro. No podés pretender tener con la religión como un asalto
Lógico. En Cuba lo hicieron y está lleno de iglesias clandestinas por todos lados. ¿Entendés? Sí. Hay una base material que crea una subjetividad que si vos no cambiaste todo eso, entonces... Sí, si vos no llevabas la electricidad al campo, Claro. si vos no ibas desenvolviendo las fuerzas productivas que permitan una realidad diferente y a partir de la propia experiencia Claro. Superar un nivel de atraso cultural, va a ser imposible Claro. superar Es que la finalmente religión. esto no se termina con salidas de tipo punitivas, represivas, persecutorias, porque esa enajenación o esa alienación tiene lugar en la medida en que tiene un sustrato material en la sociedad en la que claro. vivimos. Es una expresión deformada de la enajenación que vive el trabajador, el productor de la riqueza que no es dueño de aquello que produce. Entonces, finalmente adopta ciertas expresiones místicas, pero hay que terminar con el problema de base, que es una sociedad dividida en clases y un régimen de explotación donde los grandes productores de la riqueza material son expropiados del fruto de su propio trabajo. Eso lo vamos a discutir todo el 1 de mayo en Plaza de Mayo. Bueno, Vamos a discutir. conclusión. Como decía Fagarach, ¿quién es? Bueno, ¿vemos un poquito las elecciones? Vamos a las elecciones. Vamos a algo No, pero más. vas a decir algo del FMI. Sí, no, porque tuvimos la noticia Ahí de vamos, estos estamos- días, sí, sí, claro, sí, la noticia de hoy, que es viernes, es que tuvimos el jueves a la noche, salió un video de Cristalina Georgieva diciendo, bueno, que a la Argentina es muy importante, más o menos repitió lo que en su momento dijo Laura Richardson. Sí, ahora pongámoslo, Tommy. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October. And it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing. But I would urge Argentina, stay the course. Bueno, ahí claramente convoca a Cristalina Georgieva a votar por la Libertad Avanza en las ¿Por qué elecciones de no octubre. Harley? ¿Quién ¿Vota sos? Argentina? ¿Qué venís acá? Bueno, así de Harley. Ahora, ¿no? pero antes de este Que te vas a fragmento, ella señala la importancia de Argentina, antes de esta parte, señala la importancia de la Argentina en un sentido similar a lo que hizo Laura Richardson, diciendo, bueno, mirá, acá hay recursos naturales, recursos estratégicos, hay cosas muy importantes que pueden haber impacto por el cambio climático, por esto, y domésticamente, y entonces después dice, bueno, esto sería el impacto que puede tener internacionalmente, pero domésticamente está el problema de qué orientación tiene. Pero ¿por qué señalo lo otro? Porque hoy tuvimos una noticia, es decir, lo que nosotros venimos anunciando del acuerdo con el FMI, se está cumpliendo a rajatabla. Nosotros dijimos, vienen por los recursos estratégicos, naturales, bueno, acá lo anuncia Cristalina Georgieva. Plantean la privatización de las empresas públicas. Hoy sale el decreto de la privatización de Narsa y probablemente salga a principios de la semana que viene la fusión de una cantidad de organismos. Entre los primeros que están en la mira es entre el INTI y el INTA. Los quieren fusionar. Hubo una asamblea de los trabajadores del INTI. Fue muy importante. Muy importante, rechazando esa fusión. Fusiones, despido de masa. Fusiones, No. despido, Para achique. ponerle sí. palabras. Lo de Narsa es la privatización. Van por la privatización y bueno, queda en agenda una mayor reforma previsional, reforma laboral. Es decir, que el FMI viene por todo y se reproduce en gran medida lo que pasó en 2018 con Macri. O en 2018-2019, es decir, que es un préstamo con una fuerte tinte político. Le damos la plata para sostener un gobierno porque en realidad lo que pone el FMI es mucho menos de lo que se lleva. No solo por lo que en un momento va a cobrar de la deuda, sino por lo que se lleva aumentando la tasa de explotación de los trabajadores, por lo que se lleva quedándose con los recursos naturales, con los recursos estratégicos, con las empresas privatizadas. Es como una inversión barata que Sí. hace el FMI o el imperialismo Sí, yanqui. aparte después la tienen que devolver. Y claro, Lógico. y luego hay que devolver. Nada gratis. No es que se Nada te regalar, no, pero no es que gratis, se cobran con eso, pero también se cobran la Sí, plata. las dos Aparte cosas. intereses, digamos, no es que... Bueno, este es un tema muy importante porque, bueno, ahí salieron, qué sé yo, no sé, el peronismo, Cristino Cristalina salió, tipo Bradeno Perón, Guado de Pedro,
algo en la misma línea salió Axel Kicillof. Sí, pero ella que va a entregar todo igual. Pero claro, ellos lo rompieron cuando fueron gobierno, lo rompieron con el claro. FMI. De hecho, todavía está vigente el último acuerdo que fue el de Guzmán bajo la presidencia de Alberto y Cristina Kirchner, que fue el que rescató ese mega endeudamiento del macrismo en 2018. Total. Que fue ideado en el Vaticano. Digámoslo de paso. Es un seminario Del Papa especial. progresista, bueno. Sí. Para todo lo que forro que andan diciendo, eso lo ideó. ¿Se acuerdan? Fue una reunión Sí, sí. que Sí, estaba sí. ahí. Bueno, Vamos a un poquito a seleccionar. las elecciones Sí. provinciales. No sé si vamos a llegar otra Un vez. breve pantallazo porque ahora tenemos elecciones el 11 de mayo en 3 provincias, en Salta, en Jujuy y en Chaco. Hoy hablaba con los compañeros de Misiones que vienen de haber presentado listas municipales. Ellos van a tener las elecciones el 8 de junio, así que lo dejamos para un poquito más adelante. Pero vamos a lo que tenemos ahora en el corto plazo. Por un lado se vota en la provincia de Salta. La provincia de Salta está gobernado por Sáenz, que es un tipo del masismo y que hoy se ha convertido en uno de los aliados indiscutibles de Milei. Se ve particularmente en el Congreso Nacional con sus diputados, pero también un alineamiento más de fondo. El programa anterior lo nominábamos a las 14 toneladas por haber inaugurado con Bullrich y con Petri una nueva etapa de este plan Güemes, que es una intervención de las fuerzas represivas federales, gendarmería y demás, muy costosa para el pueblo del norte, que con la excusa de combatir al narcotráfico en realidad están persiguiendo al sector más precarizado de los trabajadores, mataron a Facundo Gómez y demás. ¿Cuál es el dato de la elección en Salta? Es el dato de su propio armado, porque lo que domina la elección es un sinfín de colectoras, por medio de las cuales Sáenz ha logrado una cooptación por derecha y por izquierda de numerosas listas que finalmente todas tributan al armado político del gobernador. Eso incluye, por ejemplo, que La Libertad Avanza, que presenta una lista donde no pone a ningún referente de relieve, a sus pesos pesados, a un Olmedo, etc., sino a un completo desconocido, y por el contrario le armó otra que sigue nutriendo los votos para el armado. Milei va menos para no joderlo a Sáenz. Va menos, y dicen que aparte de eso contempla un acuerdo en octubre, que van a ser las elecciones nacionales Claro. en la provincia de diputados y senadores, que manda Salta al Parlamento Nacional. Y bueno, ya se sabe que se está cocinando ahí un negocio. Del lado del peronismo tenemos un PJ que fue intervenido por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién fue el interventor? Bernie, a través, digámoslo, siempre viene bien recordar que Cristina es Bernie, Bernie es Cristina, que lo intervino y armaron un frente medio... Así le fue a Bernie, ¿no? Con la armaron, UTA. Por los compañeros de base de la UTA. Sí, sí, se la pusieron como... armaron un frente ahí medio fantasma con el PTP, el Frente Grande y demás, pero lo cierto es que uno de los principales referentes del kirchnerismo en la provincia, que es el intendente de Tartagal, aboga en la colectora de Sanz. Y es un tipo que venía de proponer, había que hacer un frente único anti-Milei, que en general es una fórmula para amordazar a la izquierda y demás, cuando el tipo respalda a Sanz, que es uno de los aliados de Milei, como yo Pasó el decía. frente contra Milei al frente de Milei. Sí, un escándalo. Y ahí, bueno, el progresismo ha perdido todo tipo de referencia política por este fenómeno de que finalmente todos están bajo el paraguas de Sáenz, y por lo tanto el Frente de Izquierda tiene un desafío. Nosotros estamos disputando un ingreso a la legislatura con el compañero Pablo López, que fue en su momento diputado nacional, le mandamos un saludo, y también con Claudio Del Pla, que encabeza la lista de senadores. Hemos hecho un Frente de Izquierda con los compañeros del PTS, que también integran la lista, y bueno, se ha quedado afuera el MST, que no la quiso integrar, bueno, con una política de tipo que hay que seguir ampliando el Frente de Izquierda y cuestiones de ese tipo, que nosotros consideramos que no corresponden en un contexto en el que todo lo que está por fuera del Frente de Izquierda está en materia de cooptación. Aparte, hablando del Frente de Izquierda me quedo solo. Claro. Claro. Buena forma de empezar a ampliar el Frente de Izquierda. Así que bueno, Te cayó en contramano, ¿no? Famoso chiste. Salta una elección importante con estas características del peronismo más aliado, digamos, a la Bueno, hoy Libertad lunes, Avanza. si todo sale como está previsto, yo voy a estar en Salta con Nicolás del Caño. O sea, vamos Van los dos. a apoyar a la lista allá y... Si nos va mal, el chivo expiatorio son ustedes. Oh, venía todo bien. Venía todo bien y Somos la medio mufa estrellaron. nosotros. Pero hay datos que da que estamos peleando un ingreso a la legislatura de verdad. Y me parece que sería interesante una vuelta de la izquierda en Salta. Nosotros veníamos de elecciones importantes, después caímos. Si se puede revertir eso,
Y hay datos que... Volvemos mejores. Obvio. No, sí, una referencia de la izquierda en una provincia. Hoy hablábamos de las provincias dominadas por la influencia religiosa, etcétera. Sí, Salta. Salta es una, y que la izquierda conquiste un lugar, una referencia política, no es menor. Así que bueno, todo el apoyo. Los bolcheviques que tomaron el poder en Rusia quedan más religiosos que Salta. Totalmente, se puede. He dicho. Se puede. Bueno, ahí nomás de Salta tenemos a Jujuy, que también va a elecciones el 11 de mayo. Jujuy es gobernada por Sadir, luego de la gestión provincial de Morales. Ustedes recuerdan, ahora están en una interna, son los dos radicales, pero bajo la presidencia. La gobernación de Morales, nosotros tuvimos el jujeñazo, esa enorme rebelión popular contra la reforma constitucional. El régimen está bastante golpeado, es un régimen que hace más de 10 años se sostiene por un cogobierno entre los radicales y el PJ, en sus distintas variantes. Bueno, hay un desprestigio grande producto del impacto de la crisis social en Jujuy, que es muy, muy notorio. Fracasó también Sadir en una ofensiva de tipo privatizadora sobre la salud, que es igualmente lo que tiene en agenda. Recientemente, ahora están en una ofensiva sobre los territorios de las comunidades originarias. Digamos que Seba Copelo, que es uno de los candidatos en la lista del Frente de Izquierda, estuvo detenido esta semana, ya está, o sea, para ustedes lunes va a ser la semana pasada, por estar apoyando el reclamo de las comunidades contra el desalojo en Cuenca del Inca. Así que, bueno, fue una primera parada importante porque se logró torcer la mano de esta tentativa de quedarse con los territorios, pero es lo que está en la agenda, digamos, es muy, muy regresivo y reaccionario el contenido político del gobierno de Sadir. Y ahora lo que tenemos es una elección donde se presentan, son 12 listas, o sea, 11 alianzas y algunos partidos sueltos. Tenemos por un lado la lista oficialista, que es la de la UCR, que frente a este desprestigio se cambiaron el nombre, se llamaban Cambio Jujuy y ahora se llama Jujuy Crece. Tenemos... Hay que meter en cara lo que hacen los nombres de la lista. Sí. Tenemos después 3 listas libertarias, también en esta sintonía. Bueno, Sadir es otro aliado de Milei a nivel nacional, etcétera. Entonces, bueno, van divididos entre listas. Hay 2 que parece que las armaron los radicales mismos con el sello parecido, pero para dividir esos votos. La lista libertaria oficialista es la que preside Quintar, que es en este momento diputado nacional. Y después tenemos al peronismo, que sufrió una fractura porque hay un sector del PJ que se pasó abiertamente al campo del mileísmo con Carolina Moisés, que le votó el RIGI al gobierno nacional de Javier Milei. Y luego tenemos la lista de Rivarola, que es la lista grande del PJ, que es la de este cogobierno que se sostiene hace más de 10 años, que ha sido parte del triángulo del ajuste en Jujuy, denuncian nuestros compañeros de Milei, Sadir y el PJ. Bueno, una de las trampas importantes que hay en esta elección, digo, tan dispersa porque son 11 listas y demás, es que hay un piso proscriptivo del 5%. Del padrón. Que la idea ahí es... Peludo. Claro, concentrar entre las grandes variantes y limitar el acceso. Y si vota poca gente, como pasó en Santa Fe, sí, el 5% de padrones es el 8 o 9%. Claro. Vota la mitad, como votó en Santa Fe, el 10%. Claro. Bueno, y también hay otras listas peronistas que están ahí medio, que dividen el campo, medio acordadas, también con Sadir y el PJ participando de eso. Y tenemos la del Frente de Izquierda, que, bueno, vamos a una batalla, digamos, como la voz que represente la lucha de las comunidades en Jujuy, de los trabajadores que pelean contra la precarización laboral, todas las batallas del movimiento piquetero y de los desocupados. Y vamos con Alejandro Vilca, que va como candidato a diputado provincial, y tenemos a nuestro compañero, que yo lo mencionaba, Seba Copelo, que integra en el puesto número 2 la lista del Consejo. Así que, bueno, una pelea ahí muy importante. Apoyo. Sí, 11 de mayo falta nada. Así que con todo, fuerza a los compañeros en Jujuy. Y se completa el panorama de las elecciones del mismo día con Chaco, en el NEA, digamos, que votan el mismo día. Ahí, el 7 voy de Chaco. Ahí, mira. Así que si le va mal también es culpa mía. Hay Solano para todos. Hacete cargo de... Quitarle peso, ¿no? No, alivianar la mochila de los compañeros. Pero va bien porque es una buena campaña. Sí.
Bueno, ahí gobierna Sdero, que es un tipo del radicalismo. Ustedes recuerdan, Chaco fue un bastión del PJ durante muchísimo tiempo. Capitanich. Capitanich ahora encabeza la lista. Va tipo candidato testimonial. Ahora me iba a referir a eso porque... Todo bajado al... El tipo ya terreno. anunció que va a ir como candidato a senador nacional en las elecciones de octubre y ahora se presenta encabezando la lista para... Por la duda. Sí, para arrastrar votos y luego se sabe de antemano que es un cargo que no va a asumir porque estos asumen en diciembre y si él va como senador... Pero es medio un fenómeno de estas elecciones, ¿no? Larreta como legislador porteño, Capitanich como legislador provincial en Chaco, Cristina que capaz se discute que va a la tercera sección electoral, más a la primera. Pesos pesados que Los pesos pesados que se meten en la puja provincial más chiquita. Lógico. Bueno, ahí Sdero quiere ampliar su representación a nivel de la legislatura provincial, integró a los libertarios a su propia lista. Él es, bueno, Chaco junto, yo decía, Salta, Jujuy, son colaboradores del gobierno de Milei. Chaco está en la misma sintonía. Leía el domingo pasado, por ejemplo, Clarín destacaba en su tapa cuáles eran las provincias que habían sido más beneficiadas por los fondos de coparticipación. Bueno, Chaco está entre ellas. De hecho, el gobierno de Sdero viene de tomar un endeudamiento muy importante. Y ustedes saben que Capitanich, que se presenta, digamos, como opositor en el campo del PJ, le aprobó el presupuesto al radical Sdero para la provincia, presupuesto de ajuste, antipueblo por donde se lo mire, porque negoció que ciertas partes del endeudamiento vayan también a los municipios donde el peronismo dirige. Exactamente. ¿Vos viste las estadísticas de pobreza de Chaco? Chaco es... Tío, porque puede haber habido una mango más para que se afanen estos delincuentes que gobiernan, pero los índices de pobreza de Chaco son exasperantes. Sí. Y eso es culpa de este y de Capitanich que tuvo... Sí, el peronismo. Tiempos inmemoriales. Bueno, y Capitanich armó un gran frente del PJ con distintos sectores, pero le quedó un sector que va por fuera, que van con el nombre de Renovación, que es Atlanto Honchekuk, que es un capitalista maderero, deforestador serial, etc. Por ciertas riñas no quedó en el acuerdo y se presenta como una lista por fuera. Y luego, bueno, en contraposición a todos ellos tenemos la lista que presenta el Partido Obrero, que es una lista que encabeza el compañero Germán Báez de Tribuna Estatal. Y es una lista poblada de compañeros docentes, grandes luchadores, por ejemplo, ferroviarios. Hay compañeros del Polo Obrero que se organizan contra el hambre y la miseria en un territorio como Chaco, pero también del Polo Obrero originario, los compañeros de Pampa del Indio, de distintos sectores, que son los que están a la cabeza de la pelea sistemática contra la depredación de las condiciones de vida en una provincia como Chaco. Así que bueno, una batalla política importante también. Y le mandamos el apoyo. Le mandamos el apoyo a Ahí todos. me Los acuerdo que chaqueños. del diario de Chaco hubo un debate anteayer. No importa qué día soy, ya no, fue el miércoles pasado. Y decía, bueno, todo se peleó Capitanich con esto, pero el que se destacó es el candidato del Partido Obrero. Picante, decía... Qué grande Germán. Sí, decía Germán, tuvo un buen papel. Un buen papel. Y así que bueno, vamos a ver. Bueno, Sí, muy bien, sí. muy bien. Bueno, ¿qué hacemos, che? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Le damos? ¿Le damos? 5 minutos. Bueno, Cinco- en 5 Hacé tu minutos te capacidad de resumo la síntesis. crisis mundial. Se Ya va que todo al estamos. carajo. ¿Te la hago corta? Esto se va a la mierda. A ver, bueno, Está picante. sí, está interesante. ¿Qué tema tenemos? Bueno, a ver, recapitulando un poco, ¿no? Nosotros tuvimos la ofensiva de Trump con el lanzamiento de los aranceles. Recordemos que este lanzamiento de los aranceles viene a tratar de suplir la crisis que tiene el imperialismo norteamericano, ¿no? Que pasó de la Segunda Guerra Mundial a ser la mitad del PBI mundial a ser hoy el 25%, a representar la economía norteamericana el 25% del PBI mundial, un proceso de desindustrialización, déficit comercial, fundamentalmente con China, un déficit comercial de $1 billón que lo lleva a tener obviamente un déficit fiscal equivalente al 7,2% del PBI norteamericano, y estos déficits gemelos que están siendo financiados con un endeudamiento monumental del Estado norteamericano, llevando la deuda pública norteamericana al 120% del PBI. Todo esto está poniendo en crisis la capacidad del Estado norteamericano de
refinanciar su propia deuda. Sí. Y del lugar del dólar en la economía mundial. Y del lugar del dólar en la economía mundial. Que es un tema clave. De hecho, tenemos que desde febrero, antes de que se desate la guerra comercial, el dólar ha perdido un 9% de su capacidad de compra, ¿no? En la canasta de monedas con la que se compara, donde están las principales monedas del mundo, el euro, etc. Es decir, que hay un proceso de devaluación, de desvalorización del dólar. Y entonces la ofensiva de Trump viene a tratar de suplir a afrontar esta situación con una ofensiva de tipo arancelaria. Pero hemos tenido que lo que aparecía como, bueno, Trump va a fondo y se pone al frente de esta pelea, en principio parecería haberle salido el tiro por la culata. Vamos a ver, esta película no terminó, esto sigue. Pero tuvimos un cuadro de una crisis financiera muy aguda, un derrumbe de las bolsas, porque fue Vox Populi, lo dijo el JP Morgan, acá es claro que vamos a una recesión, es claro que esto va a plantear un alza de la inflación, es decir, vamos a una estanflación, estancamiento con inflación, el peor de los mundos, y por lo tanto un derrumbe generalizado de las bolsas, y con el derrumbe generalizado de las bolsas pasó algo novedoso, de las bolsas y de las acciones de las empresas, ¿no? Que en vez de todo el mundo ir a refugiarse al bono del Tesoro norteamericano, que es como lo más seguro, donde no hay chances de perder ahí. Sí, no habría un default. Claro, es como la reserva de valor que nunca va a defaultear. Empezó a caer la cotización del bono norteamericano, de los bonos del Tesoro, a aumentar las tasas de interés y a caer la cotización del bono como consecuencia de que todo un sector se empezó a desprender de los bonos del Tesoro norteamericano. Entre los que están ahí hay sectores, naturalmente, grandes fondos de inversión, pero se señala que también está China. China es el segundo país con mayor cantidad de tenedor de bonos del Tesoro. Es cierto que durante todo el último periodo se ha ido desprendiendo los bonos, el que más tiene es Japón. Y hay un negocio medio raro, no sé si lo vieron, que son inversiones mixtas entre lo que se llama renta variable y renta fija. Renta variable son acciones, renta fija son los bonos. Los bonos. Que son capitales que invierten miti-miti. Y al caer las acciones tienen que liquidar bonos para compensar. Es un tema, no quiero meterme en cosas raras. Tecnicismo, pero es una crisis que abarca al Estado y al privado, o sea, la crisis de capital en todas sus manifestaciones. Entonces nosotros esto ha sido un punto muy importante, porque ¿cuál es el problema de la caída de los bonos del Tesoro? Que esto dificulta la posibilidad de refinanciar la deuda del Tesoro norteamericano, del Tesoro norteamericano, porque se aumentan las tasas de interés y se empieza a plantear la contradicción que se le presenta al dólar. Porque algunos dicen, bueno, en realidad viene bien que el dólar devalúe porque gana competitividad. Es como cuando acá reclaman que se devalúe el peso. Sí, mejorar la balanza comercial. Mejorar la balanza comercial porque la Argentina gana competitividad y bueno, podemos exportar más, tenemos mejor competencia en el mercado internacional. Con la devaluación del dólar, bueno, eso está, pero por otro lado, como moneda internacional, tiene que ser una reserva de valor. Y por lo tanto la devaluación del dólar empieza a cuestionar al dólar como la moneda hegemónica internacional. Entonces acá se presenta un problema muy de fondo. Y si vos ves a China, que calladito, viene avanzando, progresando en el PBI internacional, en su desarrollo, y ha tenido distintas políticas de endeudamiento. Nosotros lo discutimos bastante cuando vimos el papel de China en América Latina. El swap es una expresión de eso. Una cantidad de créditos que ha dado China o intercambios. En una reunión del BRICS se empezó a discutir la posibilidad de un intercambio en la moneda de los países propios del BRICS. Lo mismo en los países vinculados a la ruta de la seda, etc. Todavía está lejos China de tener el papel que hoy juega el dólar, pero evidentemente empieza a ocupar... es lo que se empieza a instalar y se empieza a discutir en el escenario internacional. Ahora bien, ¿qué le plantea esto? ¿Qué pasó con todo este quilombo al interior de Estados Unidos? Bueno, Trump tuvo dos recules muy importantes.
Un recule que venía peleando diciendo, bueno, como acá está planteada el estancamiento o la recesión con inflación, venía presionando fuertemente al presidente de la Reserva Federal, de la Fed, de la Reserva Federal Norteamericana, Powell, para que baje la tasa de interés. La tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. ¿Para qué? Para que baje la tasa de interés. Bueno, para que no haya un aterrizaje brusco de la economía y del proceso económico norteamericano. Y tratar de, con un crédito barato, que se mantenga un cuadro de reactivación económica o un cuadro de actividad económica. Y la Reserva Federal Norteamericana es bastante independiente con respecto a lo que pasa acá, por ejemplo, en Argentina. Y hay una resistencia muy fuerte porque ¿cuál es el problema de bajar la tasa de interés? Que refuerza la tendencia inflacionaria. Ahí está la contradicción. Si baja la tasa de interés, se recrudece el proceso inflacionario en un cuadro en el cual la inflación está pegando un salto como consecuencia de los aranceles de Trump. Trump había amenazado con intervenir la Reserva Federal. Amenazó con intervenirla y fletarlo a Powell. Y en el día de ayer, el jueves o el miércoles, recula con su amenaza y dice, no, nosotros nos vamos a tocar. No era para tanto, porque el establishment le dice, ojo. Sí, es una línea roja. Es una línea roja. Y si sube la inflación, tiene que subir la tasa de interés. Claro. Es decir, la Reserva Federal ha actuado así históricamente. Es decir, la forma de contrarrestar una suba de inflación es con una tasa de interés más alta, claro, que enfría la economía. Que enfría la economía, entonces siempre se va balanceando en ese terreno. O compensando de esa manera. Y luego tuvo otro recule que contra China. Porque nosotros recordemos que Trump venía recule con Europa. Claro, venía el recule en realidad en todo el mundo. Y dejó China. Y dejó China los aranceles del 145%. Además del recule en todo el mundo, dejando el 10% y postergando por 90 días los aranceles al resto del mundo, bueno, a las empresas tecnológicas que importan microprocesadores, chips, que importan tecnología, también le quitamos los aranceles o se los reducimos sensiblemente porque eran las que estaban en gran medida pegando el grito en el cielo. Apple, por ejemplo, produce, tengo por ahí el número, creo que son 60 millones o no sé cuántos millones de teléfonos, los produce en Foxconn, que es la empresa. Sí. El iPhone iba a pasar se duplicaba su valor de Estados Unidos. Se duplicaba su valor porque había imágenes donde mostraban los componentes. Impresionante. Y era todo que venían de allá y se ensamblaban en China y venían desde China acá. Como en el sur argentino. Claro. Y ahora se está discutiendo, por ejemplo, Apple está discutiendo de relocalizar su cadena de suministro en India. Ya se está empezando a discutir todo esto. Entonces ya venía del recule de los aranceles al resto del mundo, de los aranceles a las tecnológicas, a las importaciones de las tecnológicas de China. Y ahora el martes dijo, bueno, estamos negociando con China. Estamos negociando, vamos a llegar a un acuerdo para reducir los aranceles, bajar la... Bessent, que estuvo acá apoyando a Milei, que dicho sea de paso dijo que si Milei había un cataclismo mundial, iban a poner plata del tesoro para financiar a Milei. Es decir, no solo tenemos a Cristalina Georgieva, sino también tenemos a Bessent diciendo que además de la plata del FMI aparecería plata del tesoro norteamericano, diciendo que estos aranceles equivalen a un embargo comercial, que es un cuadro de colapso del comercio entre Estados Unidos y China, las dos grandes economías del mundo y por ende del comercio mundial. Pero Pekín, frente a las afirmaciones de Trump el día martes de que se estaba negociando, dijo, fake news, nosotros no estamos negociando nada. Y no solo que no estamos negociando nada, sino que primero tiene que haber un retiro unilateral de Estados Unidos de todos los aranceles, porque los que empezaron fueron ellos. Y por lo tanto tiene que haber un gesto de ellos de retirar, si no, nosotros nos mantenemos firmes. El jueves volvió Trump a decir, che, pero escúchame, los chinos están diciendo que lo tuyo es fake news. No, pero hoy a la mañana hubo negociaciones, qué sé yo, y los chinos se mantienen firmes que acá no hay ninguna negociación porque tienen que dar un gesto de Estados Unidos. Entonces se ve como un nuevo recule de Trump, porque evidentemente el establishment, los grandes sectores, las 7 magníficas, las empresas tecnológicas, hay una fuerte presión de que esto va a un colapso y que esta ofensiva que largó Trump en principio parecería no haberle salido
también vamos a ver cómo se desenvuelve. Estuvo J.D. Vance, estuvo en la India, por ejemplo, esta relocalización de Apple, que con la idea de que en 2026 todo lo que se produce en China se ensamble en la India. Bueno, es interesante porque la India es parte de los BRICS. Sí. Y parecería estar en Pero un... parece difícil que pueda hacer todo en un año. Y Parece. aparte tampoco te supera el problema de la cuestión, digamos, el saldo comercial negativo, Desde luego que no. que está en $1 billón. Pero sí, La crisis con China. pero si es un golpe a China. Lógico. Que es el objetivo. Un objetivo Sí, muy sí, de sí. fondo. Y después hay una cantidad, porque lógico, capaz que pueden ensamblar en la India, pero después hay toda una cantidad de componentes. Está el Claro. problema de las tierras raras, que ahí aparece el problema de Ucrania, ahí aparece el problema de Groenlandia. Y China tiene una gran capacidad, es decir, una parte muy importante de las tierras raras que son fundamentales para la producción de los microchips, etcétera, están en China. Claro. Bueno, ahora, luego hay que ver cómo se procesa la crisis en los Estados Unidos. Es decir, cómo se procesa Estos recules. estos recules, hasta dónde golpea a la propia base de Trump. Hemos tenido procesos de recomposición, vos lo habías preparado, Sí. diste un informe la otra vuelta de los procesos de movilización que se están dando en Estados Unidos. Bueno, esto hay que seguirlo de cerca Hubo nuevas porque... movilizaciones el fin de semana Sí, pasado. sí, sí. Lo que esto puede generar una crisis de poder dentro de Estados Unidos. Porque un tipo como Trump, que recule tanto, cuando un tipo se basa justamente Se desautoriza mucho. un gobierno que es bonapartista, y retroceder, hasta qué punto... Sí, se es un- está cuestionando su condición de bonapartista. Claro, y es un gobierno que no es un gobierno para ir a parlamentar y buscar acuerdo con este y con el otro. Para No. eso que vuelva a otro, se tiene, o sea, que vuelva a Biden, no sé. Entonces, que plantea un problema De fondo. de fondo sobre... Y a la vez, lo de Trump es una locura, pero responde a un problema objetivo. Claro. Porque si lo de Trump hubiese sido una cosa desubicada, no hay drama, lo sacás a Trump y ya está. Pero Trump hace lo que hace justamente... Está abordando una crisis, una crisis real existente. Y si vos tenés que retroceder, ¿y qué pasa con la crisis real? Sigue. Entonces ahí está el problema, porque si Trump fue un loco, bueno, no hay una crisis. Se soluciona, le pegan un tiro, lo sacan del medio. No va a ser así. Así que bueno, está interesante la crisis mundial y la tenemos que Bueno, seguir Sí. de cerca. Y vamos a los premios. Y vamos a los premios. Vamos a los premios. Bueno, Cristalina, dijimos. Adina. Recontra nominada, acá Pablo Sí. ya lo explicó. ¿Qué hace viniendo a decirnos acá a quién tenemos que votar y todo eso? Después Te está. odiamos, Cristalina. eh, Es búlgara. Es Bulgaria. A mí Tiene un me gusta- a mí me inglés. gusta Bulgaria. ¿Por qué Lógico. Sabemos cómo votar. Lógico. Después habíamos dicho Carlos Luis Pirovano, que es el que dirige hoy el Inca, que aprobó un presupuesto que no contempla financiamiento para la producción de ni una película argentina para todo el año. No, el nivel de coloniaje, Es- de cipallaje de esta gente ¿Tenés de que estar loco. para eso? ¿no? Claro. ¿Qué vamos a Si no, hacer? ¿para qué estás? Bueno, Es de loco. es una ofensiva contra la cultura. O sea, ni bien asumió Milei, dijo que lo quería cerrar y demás, así que Es bueno. decir, tenemos la del FMI que dice a quién hay que votar. Pirovano que financia películas de todo menos de Argentina. Ay. Es una joda loca esto. Un desastre. Después habíamos dicho Leonardo Cifeli, el secretario de Cultura. ¿Quién corno es? A ver qué. Es el secretario de Cultura que fue La Feria del fuertemente Libro. repudiado en la Feria del Libro, con carteles que rememoraban a Osvaldo Bayer. Aplaudimos a los Sí, ahí estuvo escritores. Claudio Piñeiro. Escritores hubo muchos- importantes y repudiándolo con los carteles de Osvaldo Bayer. Los Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer. Así que acá nos sumamos a ese repudio, por eso lo Sí. nominamos. Está muy bien. Pero bueno, vamos contra Cristalina. Y bueno, sí, porque el imperialismo. El imperialismo es el imperialismo. El otro es un gil que no sabemos el nombre. ¿Cómo se llama? Lo tuve que anotar. Leonardo Cifeli. Por eso, Chifeli, Bueno. no te mereces ni que te demos el premio. Bueno, contra Cristalina venía a buscarlo acá, Mitre, te esperamos. Te esperamos y. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo.